Introducción. El lupus eritematoso sistémico, LES, es una enfermedad de tipo inflamatorio que se caracteriza por manifestaciones clínicas en diversos órganos y sistemas, y por la presencia de autoanticuerpos dirigidos a diferentes antígenos propios. Los más importantes son los que reaccionan con proteínas del núcleo celular, los denominados anticuerpos antinucleares, AN. La prevalencia del LES varía según el grupo étnico. En caucásicos de Norteamérica y Europa ocurre en 40 por 100.000 habitantes, mientras que en afroamericanos y en latinos se observa en 206 por 100.000 habitantes. Aunque se observa en todas las edades, es notablemente más frecuente en mujeres, en una relación de 9:1 en comparación con los hombres, y 80% de los casos ocurre en mujeres jóvenes en edad reproductiva. Etiopatogenia. La etiología del LES se desconoce. Se considera una enfermedad multifactorial en donde se combinan alteraciones inmunológicas, predisposición genética, influencia hormonal y factores del medio ambiente. Las alteraciones inmunológicas en el lupus son muy prominentes, hecho que ha llevado a considerarla como el prototipo de las enfermedades autoinmunes. Destacan la presencia de autoanticuerpos circulantes dirigidos contra múltiples antígenos dentro del núcleo, del citoplasma y de las membranas de ciertas células. Los AN son una familia de autoanticuerpos que reconocen diversas proteínas nucleares y se encuentran en más de 95% de los pacientes con LES. Entre estos anticuerpos están los que reaccionan específicamente con el DNA, RNA, RNP, ribonucleoproteína, y diversos complejos proteínicos denominados SM, SMIT, RO/SSA, la/SSB y otros. Cuadro 17:1. El porcentaje de AN que reacciona específicamente con cada uno de estos antígenos es muy variable entre los diferentes pacientes, y aun en un mismo paciente. Por tanto, un sujeto puede tener AN positivos y no mostrar anticuerpos contra algunos de los antígenos específicos señalados como el DNA, RNP, etc. Además de los AN antes mencionados, los pacientes con LES tienen anticuerpos que reaccionan con múltiples moléculas como los fosfolípidos, inmunoglobulinas, fragmentos del complemento y de la coagulación, así como determinantes antigénicos presentes en las membranas de eritrocitos, plaquetas, leucocitos, particularmente linfocitos, tiroides, neuronas, etc. La producción de tal variedad de autoanticuerpos se debe a la ruptura de los mecanismos de tolerancia hacia los antígenos propios, misma que está claramente manifestada por hiperreactividad de los linfocitos B anti, y por diversos defectos de la inmunoregulación entre las distintas células del sistema inmune. La alteración primaria que lleva a esta autorreactividad se desconoce. No obstante, se han reportado trastornos a distintos niveles del complejo proceso que implica una respuesta inmunológica, desde defectos en la célula madre, en la función del timo, mecanismos de apoptosis y de supresión inmunológica en los tejidos periféricos, señales bioquímicas transmembrana de los linfocitos, patrón de secreción de citocinas ante un estímulo, procesamiento de antígenos, etc., sin que hasta el momento se pueda determinar con precisión el papel que tiene cada uno de dichos eventos en la etiopatogenia del LES. El desarrollo del LES está claramente influido por factores genéticos. Por ejemplo, en gemelos monocigóticos se observa la enfermedad hasta en 50%, y en disigóticos en 5%. También ocurre más en personas de familias en donde hay otro miembro afectado. Su presencia se ha relacionado con antígenos clase segundo y del complejo principal de histocompatibilidad o la MHC, del inglés Macro Histocompatibility Complex, la Human Leukocyte Lymphocyte Antigens. De los antígenos de clase segundo, el ADR2, la ADR4 y el ADR3, se asocian con la producción de cierto tipo de autoanticuerpos, anti-RO, anti-LA, antifosfolípidos, anti-DNA, y de esta manera con una expresión particular de la enfermedad, como lupus cutáneo subagudo, síndrome antifosfolípido o nefritis lúpica grave, respectivamente. De los antígenos de clase tercero, un gen nulo para C4A se encuentra hasta en 50% de los pacientes con LES. Otros rasgos genéticos observados son trastornos en la depuración de complejos inmunes circulantes y de restos celulares por deficiencia de componentes del complemento como C1Q, C1R, C1S y C2, y de otros elementos de la inmunidad innata que se utilizan para ello y que funcionan como opsoninas, así como defectos en la expresión de receptores para complemento, CR1, CR2, y para la región FC de las inmunoglobulinas. Igual que lo informado en la artritis reumatoide, recientemente se han identificado otros genes de susceptibilidad genética para LES localizados en el cromosoma 2Q, específicamente un haplotipo en el tercer intrón del STAT4, del inglés Signal Transducer and Activator of Transcription Protein, 4, y en el SNPRS757-48-65, del inglés Single Nucleotide Polymorphisms, el cual se asoció con incremento del riesgo relativo de 2,41 en homocigotos y 1,56 en heterocigotos, hecho que sugiere que ambas enfermedades compartan algunas vías patogénicas, dado que una vez activado el STAT4, se estimula la transcripción de genes que conducen a la producción de diversas citocinas que desempeñan un papel clave en la respuesta inmune, autoinmune e inflamatoria. El LES ocurre en mujeres predominantemente en edad reproductiva, y su frecuencia disminuye en la menopausia, lo que indica claramente la influencia hormonal. En este sentido, se han descrito anormalidades en el metabolismo de los estrógenos y de los andrógenos, situación que condiciona a un estado de hiperestrogenismo crónico. Asimismo, el lupus se puede presentar en sujetos con síndrome de Klinefelter, varones XY, que tienen cambios hormonales femeninos. El mecanismo por el cual las hormonas influyen en la expresión de la enfermedad seguramente es por su capacidad para modular la respuesta inmune. Así, se ha informado que los estrógenos la incrementan y los andrógenos la disminuyen, e influyen en el tipo del anticuerpo y en la depuración de los complejos inmunes. Además, el uso de anticonceptivos con alto nivel de estrógenos puede exacerbar la enfermedad, y se ha informado también hiperprolactinemia en paciente con LES, independientemente del sexo. Por último, cada día es más evidente el efecto de las hormonas a nivel del
CNS modulando las interrelaciones neuroinmunoendocrinas. Por otro lado, diversos factores ambientales se han implicado en el inicio o exacerbación de la enfermedad. Entre los más importantes está la luz ultravioleta B, misma que puede alterar la estructura del DNA e inducir apoptosis en células de la piel. Otros agentes ambientales identificados son diversos medicamentos y productos químicos como la hidralazina, procainamida, isoniazida, etc., agentes infecciosos, bacterianos o virales que pueden modificar la respuesta inmune dirigida hacia los antígenos propios a través de mimetismo molecular, perturbación de los mecanismos de inmunoregulación o alteración molecular de los antígenos propios. En años recientes se ha establecido la hipótesis de que en un grupo de pacientes con LES existen defectos en el manejo de los residuos celulares producidos durante la apoptosis por deficiencias principalmente de los mecanismos de la inmunidad innata, así como de enzimas como la ADNasa, permitiendo que las vesículas apoptósicas que expresan diversas proteínas nucleares, entre ellos los nucleosomas, permanezcan y se concentren más tiempo en los centros germinales de los ganglios linfáticos, lo que ocasiona que linfocitos T con receptores para estos antígenos se activen y de esta manera se inicie la producción de autoanticuerpos. De la misma manera se destaca el papel del interferón tipo I en la etiopatogénesis de LES, citocina que además de sus reconocidas propiedades antivirales, se ha demostrado juega un papel muy importante en las respuestas autoinmunes promoviendo, entre otros efectos cruciales, la maduración de células dendríticas, regular las células T y la producción de anticuerpos. En suma, considerando en su conjunto todos estos factores etiopatogénicos, el LES se desarrolla en individuos genéticamente predispuestos, a nivel de varios genes, bajo influencia hormonal propicia y con regulación inmunológica lábil, que es sometido a estrés por un agente ambiental, probablemente de índole diversa para cada paciente, situación que conduciría a la ruptura de la tolerancia a los antígenos propios, a la activación policlonal de los linfocitos B T, con la consecuente producción de numerosos autoanticuerpos, y a la expresión de diferentes manifestaciones clínicas, como se observa en los diferentes pacientes con esta enfermedad. Los hallazgos patológicos más encontrados en los tejidos, principalmente son consecuencia del daño ocasionado por vasculitis mediada por el depósito de complejos inmunes conformados por anticuerpos y antígenos propios, activación del sistema del complemento y de otros mediadores de la inflamación. Los complejos antígeno-anticuerpo pueden formarse en la circulación, y su patogenicidad está determinada por el tipo y la cantidad de la inmunoglobulina, su capacidad de activar el complemento, tamaño, peso molecular y carga eléctrica, así como de la función de los mecanismos normales de depuración de los complejos inmunes. Si bien varios sistemas antígeno-anticuerpo se encuentran involucrados en la patogenia del LES, el más importante, y el mejor estudiado, son los complejos inmunes DNA-anti-DNA, mismos que se han relacionado con el desarrollo de vasculitis y glomurulonefritis. Así, los complejos inmunes circulantes DNA-anti-DNA son atrapados en varios sitios, como riñón, articulaciones, plexos coroides, etc., ya sea por la presencia de receptores de membrana para C3b o el fragmento FC de la I en las células de dichos tejidos. Adicionalmente, el DNA libre puede fijarse al colágeno y a otros componentes de la membrana basal, para la cual tiene afinidad, y más tarde los anticuerpos anti-DNA reconocerlo, formando de complejos inmunes in situ, activación del sistema del complemento y sus consecuencias. Por otro lado, se destaca que los autoanticuerpos pueden unirse a otros componentes del nucleosoma, estructura que probablemente sea el responsable principal de la producción de los AN en lo general, y de los anticuerpos anti-DNA en lo particular. Además, en algunos casos, un autoanticuerpo puede inducir una manifestación clínica definida por reaccionar directamente con su antígeno, como ocurre en la anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica, etc., en tanto que en otros el mecanismo patogénico de los autoanticuerpos se produce después de su penetración directa a células vivas, reaccionar con su antígeno en el interior de la misma y la consecuente alteración de diversas funciones celulares, tal como se ha observado en células glomurulares y linfocitos. Por último, en algunas lesiones el mecanismo patogénico aún no está definido, y solo se encuentran cambios vasculares inespecíficos o infiltrado inflamatorio predominantemente por linfocitos, cambios muy sugestivos de daño directo mediado por células. Cuadro clínico. El cuadro clínico del LES es muy variable en cada paciente, y aun en un mismo paciente durante el curso de la enfermedad, en tanto que su evolución se caracteriza por periodos de remisión y exacerbación de actividad clínica y serológica. Los síntomas pueden ser desde muy leves, los cuales no llaman la atención del paciente, hasta muy graves, que pueden ocasionar la muerte. Prácticamente cualquier órgano y sistema pueden afectarse, pero los más comunes son la piel y mucosas, articulaciones, serosas, elementos sanguíneos, riñón y el sistema nervioso. No todos se afectan al mismo tiempo y pueden pasar meses y años antes de que sea evidente el carácter sistémico de la enfermedad. Síntomas inespecíficos como fiebre, hiporexia, mialgias, artralgias, astenia, adinamia y pérdida de peso, son muy frecuentes al inicio del padecimiento. Cuadros 17.2 a 17.4. Las manifestaciones mucocutáneas se presentan en casi todos los pacientes, la fotosensibilidad es el signo más común y el eritema malar con distribución en alas de mariposa el más típico, anexo primero, lámina 7. Sin embargo, las lesiones son muy variadas, presentándose desde exantema eritematoso en zonas expuestas al sol, máculas y pápulas eritematoescamosas, pruriginosas, vesículas, ulceraciones y microinfartos. Un subgrupo de pacientes desarrolla lesiones extensas eritematoescamosas, anulares, de aspecto psoriasiforme, predominantemente sobre la parte posterior del tórax, brazos y cara, patología que se denomina lupus cutáneo subagudo y que serológicamente está asociado con la presencia de anticuerpos antirroyal antígeno la ADR3. Otra lesión característica del LES denominada lupus eritematoso discoide consiste en placas eritematosas acompañadas de descamación queratósica adherente y taponamiento folicular que tiende a dejar cicatrices atróficas, misma que se presenta en casi 20% de los
los pacientes con LES, anexo primero, láminas 8 y 9. Es muy frecuente la caída del cabello, alteración que puede ser difusa, anexo primero, lámina 10, o en zonas, alopecia areata anexo primero, lámina 11, manifestaciones que no siempre guardan relación con la actividad de la enfermedad. Otras manifestaciones muy comunes son el fenómeno de Raynaud, úlceras orales, anexo primero, lámina 12, o nasales, púrpura palpable y otras formas de vasculitis cutánea, anexo primero, láminas 13 y 14. En el sistema musculoesquelético se presentan mialgias y artralgias inespecíficas, sobre todo al inicio del padecimiento. Con el tiempo, casi todos los pacientes con LES desarrollan artritis, cuya afección es similar a de la artritis reumatoide, comprometiendo las articulaciones de las manos, muñecas, codos, rodillas, tobillos y pies de manera simétrica, pero difiere de la observada en la artritis reumatoide, en que comúnmente no es erosiva ni deformante, aunque puede ocurrir deformación. En algunos pacientes se puede presentar dolor y debilidad muscular relacionada con miositis inflamatoria, pero de menor grado que el observado en la polimiositis. Las serosas son afectadas con frecuencia en el LES. Así, los pacientes pueden presentar pleuritis, pericarditis y rara vez peritonitis, observa más en estudios radiológicos o ecocardiográficos autopsia, más que por datos clínicos, figuras 17.1 y 17.2. El derrame pleural puede ser bilateral y de poca cantidad, y en caso de derrames masivos, deberán excluirse otras posibilidades. La pericarditis es la manifestación cardiovascular más común del LES, por lo general es silenciosa y se sospecha al encontrar cardiomegalia. Esta rara vez es causa de tamponade. Todos los elementos sanguíneos pueden ser afectados en el lupus. La anemia es común, y puede ser del tipo de las enfermedades crónicas, o bien secundaria a hemólisis con prueba de COMS positiva, ambos tipos como índice de actividad de la enfermedad. En otros casos ocurre anemia secundaria a hemorragias, insuficiencia renal o secundaria al uso de medicamentos. También se observa leucopenia, linfopenia y trombocitopenia durante los periodos de actividad, alteraciones generalmente ocasionadas por autoanticuerpos específicos. La trombocitopenia puede ser leve, sin repercusión clínica, o bien presentarse como púrpura trombocitopénica grave, incluso muchos meses o años antes de que aparezcan otros datos de LES, situación que igual puede ocurrir con la anemia hemolítica. Las alteraciones de la coagulación son frecuentes. La más común está causada por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, los cuales serológicamente se expresan como VDRL, del inglés Beneleal Disease Research Laboratories, falso positivo, anticoagulante lúpico y TPT, tiempo parcial de tromboplastina, prolongado, las cuales clínicamente se asocian con fenómenos tromboembólicos y pérdida fetal recurrente. El compromiso renal es una de las complicaciones más graves de la enfermedad. Cerca de 50% de los pacientes tiene alteraciones en el sedimento urinario, aunque en más de 90% se encuentra algún tipo de daño en la biopsia renal. Clínicamente se puede presentar como síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, y evolucionar rápido a insuficiencia renal, pero en la mayor parte de los casos son asintomáticos y solo se encuentran alteraciones en el análisis de orina con proteinuria de diversa magnitud, hematuria y cilindruría, con o sin elevación de la creatinina sérica. Estas alteraciones se pueden observar con cualquier tipo de las glomulonefritis, que ocurren en el LES y se acompañan de títulos elevados de anticuerpos anti-DNA hipocomplementemia. En la biopsia renal se pueden encontrar varios tipos de lesiones anotadas en el cuadro 17.2, cuya evolución clínica, pronóstico y tratamiento es diferente. Finalmente, debe enfatizarse que la glomulonefritis proliferativa difusa es la que tiene mayor riesgo de evolucionar a insuficiencia renal y la que requiere tratamiento más agresivo. El compromiso del sistema nervioso se observa en cerca de 50% de los pacientes, y produce una gran variedad de manifestaciones neuropsiquiátricas, las cuales, por lo general reflejan el sitio lesionado, sistema nervioso central, pares craneales, médula espinal, etc. Espectro de manifestaciones resumidas en orden de frecuencia en el cuadro 17.3. Los eventos más importantes incluyen crisis convulsivas, encefalopatías difusas, neuropatías, infartos y hemorragias cerebrales, psicosis y depresión. No obstante, también se pueden presentar síntomas más leves, como cefalea tipo migraña, crisis de ansiedad y trastornos de la conducta. Pueden acompañarse de actividad inflamatoria en otros órganos y sistemas o presentarse en forma única. Cuando esto ocurre, sobre todo en los casos de encefalopatía difusa y síndromes psiquiátricos, es muy difícil establecer el diagnóstico diferencial con otras causas como infecciones, medicamentos, uremia, etc. Las alteraciones patogénicas en el lupus neuropsiquiátrico son muy diversas. En algunos casos puede haber trombosis asociada a síndrome antifosfolípido, hemorragias, vasculopatía no inflamatoria y rara vez vasculitis. En algunos pacientes los síntomas se correlacionan directamente con la presencia de autoanticuerpos dirigidos específicamente a antígenos de las neuronas. En el sistema cardiovascular, además de la pericarditis ya mencionada, pueden ocurrir miocarditis, endocarditis con vegetaciones verrucosas no bacterianas, Liebman-Sachs, y secuelas valvulares. La vasculitis coronaria es rara. En el aparato respiratorio se observan con frecuencia neumonitis, parálisis diafragmática, tromboembolia pulmonar, hemorragia pulmonar, fibrosis intersticial difusa e hipertensión pulmonar, todas complicaciones de pronóstico muy grave. Las manifestaciones digestivas, además de las inespecíficas como náuseas, vómito, dolor abdominal e hiporexia, son poco frecuentes. Se han descrito casos de vasculitis intestinal que han producido perforación y abdomen agudo. Asimismo, pueden ocurrir pancreatitis y episodios de hemorragia digestiva. Aunque el compromiso del hígado es raro, puede encontrarse hepatomegalia y elevación leve de las transaminasas. La fertilidad en las pacientes con lupus es normal. Durante los periodos de actividad de la enfermedad ocurre amenorrea, restableciéndose los ciclos normales una vez que se logra la remisión. La frecuencia de abortos espontáneos y de la pérdida fetal es mayor de lo normal, sobre todo en presencia de anticuerpos antifosfolípidos,
hechos que forman parte de los criterios del síndrome antifosfolípido. El embarazo puede influir en la actividad de la enfermedad de diversas formas y se considera un embarazo de alto riesgo tanto para el producto como para la madre. Sin embargo, puede llegar a término y tener un producto normal, a la vez que no son infrecuentes las exacerbaciones en el periodo posparto. La presencia de anticuerpos anti-Ro indica la posibilidad de que se desarrolle lupus neonatal y bloqueo cardíaco del niño, aspectos que deberán vigilarse durante el curso del embarazo. Es muy conveniente enfatizar que algunos pacientes sin historia de les desarrollan manifestaciones clínicas y serológicas de la enfermedad cuando ingieren algún medicamento, mismas que desaparecen cuando lo suspenden. Los fármacos con mayor capacidad para inducir lupus son hidralazina, procainamida, cloropromacina, metildopa y isoniazida, y en años recientes, cada vez existen más reportes sobre el potencial de la aminociclina, indicada en el manejo del acné, para desencadenar un cuadro semejante al LES y aunque seguramente existen otros medicamentos con este potencial, su asociación aún no es clara. Por lo general, el cuadro clínico del lupus inducido por drogas, fármacos, es menos severo que el LES idiopático, y los pacientes tienen menor frecuencia de afección del sistema nervioso central y del riñón. Aunque los AN están presentes, característicamente los anticuerpos anti-DNA son raros, en tanto que más de 90% de los pacientes con lupus inducido por fármacos tienen AN con especificidad dirigida a histonas. Diagnóstico. Dado que el LES es una enfermedad muy heterogénea, el diagnóstico se basa en la presencia de síntomas y signos de enfermedad generalizada, cuadro 17.4, y de alteraciones serológicas, principalmente de AN y de anticuerpos anti-DNA. Si bien no existe un criterio diagnóstico, el American College of Rheumatology estableció en 1982 los criterios para la clasificación de LES, mismos que han sido actualizados en 1997 y pueden consultarse en el cuadro 17.5. Con ellos un paciente que reúne 4 de los 11 criterios puede distinguirse de otros pacientes con otras enfermedades reumáticas y clasificarse como LES. Su capacidad de discriminación es tal, que muchos médicos lo han adoptado como criterios diagnósticos. Todo paciente con lupus deberá evaluarse de manera completa, tanto desde el punto de vista clínico como del laboratorio, para determinar qué órganos y sistemas se encuentran afectados, así como la magnitud del daño. Periódicamente deben realizarse exámenes de laboratorio para vigilar la actividad de la enfermedad, y así poder detectar posibles reactivaciones. Entre los parámetros de laboratorio más útiles se encuentran biometría hemática completa, sedimentación globular, examen general de orina, creatinina, depuración de creatinina, AN, anticuerpos anti-DNA y cuantificación de proteínas del complemento como C3, C4 y CH50. Tratamiento. El tratamiento actual de los pacientes con LES se basa principalmente en el uso de antiinflamatorios no esteroideos, AINE, antipalúdicos, glucocorticoides e inmunosupresores. La indicación para cada uno dependerá de la severidad del cuadro clínico. En pacientes con manifestaciones leves como mialgias, artralgias y síntomas generales, es posible que se beneficien solo con la administración de un AINE. Sin embargo, si no hay mejoría o los síntomas progresan a franca artritis, serositis y manifestaciones mucocutáneas de moderada intensidad, será necesario emplear glucocorticoides a dosis variables junto con antipalúdicos. En manifestaciones más severas que pongan en peligro la vida, como hemocitopenías graves, compromiso renal o del sistema nervioso, son necesarias dosis altas de glucocorticoides, a razón de 1 a 2 mg/kg de prednisona o incluso bolos de 1 g de metilprednisolona por vía intravenosa junto con inmunosupresores para tratar de suprimir la actividad de la enfermedad. Entre los inmunosupresores más utilizados se encuentran la azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina A, metotrexato y micofenolato de mofetil, medicamentos que requieren vigilancia clínica y de laboratorio para detectar a tiempo efectos colaterales y datos de toxicidad. En años recientes se han presentado evidencias sobre la utilidad de diversos recursos biológicos, particularmente el uso de rituximab, un anticuerpo quimérico que reconoce y elimina los linfocitos B que expresan en su membrana la molécula CD20, posibilidades que seguramente serán más amplias en el futuro cercano. Por lo anterior, ello es muy importante enfatizar que decidir el tratamiento en la mayoría de los pacientes con LES es competencia del especialista en reumatología. Pronóstico. Con el uso racional de los glucocorticoides e inmunosupresores y con el advenimiento de antimicrobianos potentes y antihipertensivos eficaces, el pronóstico de los pacientes con LES ha mejorado significativamente. De considerarse una enfermedad con alta mortalidad en el decenio de 1950-1959, actualmente la supervivencia a 5 años es de 90% y a 15 años de 80%. Estas cifras representan, además de los recursos terapéuticos señalados, un mayor reconocimiento de la enfermedad y de mejores métodos de laboratorio que permiten establecer el diagnóstico en etapas tempranas y de pacientes con manifestaciones clínicas leves. A pesar de esto, continúa observándose pacientes con LES grave, nefritis severa, compromiso del SNC, fenómenos tromboembólicos, etc., en quienes el pronóstico aún es reservado.